7:45, doy la bienvenida a Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza. Empiezan ya las mediciones de intención de voto de cara a las elecciones de febrero. Gracias por acompañarnos, Álvaro. Antes de presentar las cifras que tienes, quiero preguntarte por esta medición inusual de 17 binomios presidenciales. Todos son precandidatos, pero uno, ¿cuán difícil es medir a tantos? Y segundo, de estos tantos, ¿cuántos son conocidos? Mínimamente, por lo menos. Claro que sí, Milton. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Un placer estar aquí. Saludos a toda la audiencia. Efectivamente, medir 17 personas es difícil porque das una lista que obviamente tratamos de que esté siempre en el orden de la misma papeleta para que no haya una distorsión que podría introducir en la aleatoriedad. Entonces sí vemos que hay patrones como que algunas personas leen algunos números y se quedan en los primeros. Es un patrón que va a ocurrir igual en una papeleta grande como la que tuvimos en 2021, en la cual en el momento que ganó el presidente Lasso fue 17 candidatos. No es fácil y si vamos a revisar vemos que hay muchos candidatos que ni siquiera llegan al 1%. Vamos a poner la medición. Esta es la primera medición de intención de voto con los 17 precandidatos presidenciales. Entonces, encabeza la intención de voto 32.4%, el presidente Daniel Noboa, Luisa González tiene el 25.4%, en el tercer lugar aparece Jan Topic con el 6.3%, es voto directo, ¿no? Cuarto puesto, Nicolás Issa, 2.6%. Luego aparece José Serrano con el 2.2%. Luego aparece Henry Kronfle con el 1.4%. Pedro Granja con el 1.2%. Y el resto de candidatos tiene menos de 1%. Efectivamente. Bueno, para hablar de la ficha técnica, solo brevemente, en total encuestamos entre el 16 y 18 de agosto a 4.971 personas, lo que nos da un error muestral de 1,39. Estamos hablando, como siempre, de números discretos de margen de error. Y efectivamente, tenemos estos datos. Vamos a decir, todavía estamos hablando de un punto de partida. Queda mucho. Como decíamos, muchos candidatos están por debajo del 1%. Podríamos ver en los próximos días cómo algunos candidatos se van bajando de la lista por los motivos de siempre. Unos positivos, como pueden ser alianzas, que vamos a decir, esto sería por una visión país y buscar un acuerdo, pero también por lo que siempre pasa en el CNE, que algunos tienen algunas inconsistencias, algunas cosas que no han hecho de manera correcta y el CNE les anula la candidatura. Y también algunos pensarán finalmente que la democracia no es tener miles de candidatos. Esa no es precisamente el ejercicio de la democracia. Claro, así es. Y si nos vamos incluso a los que están por debajo del 1%, vemos que incluso hay bastantes candidatos que están por debajo del 0,5%. Que estamos hablando de 6, 7 candidatos que ni siquiera... Claro, estamos hablando desde el 0,5 para abajo. Exacto. Víctor Arauz, Jorge Escala, Juan Cueva, Felipe Tillería, Iván Saquicel, Eduardo Sánchez y Francesco Tabaqui. Tienen menos del 0,5%. Tienen menos del 0,5% y sobre todo lo que hacen es generar una papeleta electoral muy grande. Las personas deberían pensar realmente si es que vale la pena. Claro, pero aquí vamos al huevo o la gallina, ¿no? Si la campaña les eleva o si tienen que llegar elevados antes de la campaña. Recordemos que hemos tenido candidatos en los últimos 2 procesos electorales que empezaron con, no 0, pero sí empezaron con 1 o 2% y acabaron teniendo porcentajes superiores al 15%. Bueno, el huevo o la gallina. Si no son gallinas, deberían pensarlo bien y decidirse. Pero bueno, hablemos del punto de partida. Luisa González parte, si no estoy equivocado, de la última medición con 3 puntos más y Álvaro Noboa se mantiene. Sí, efectivamente. Digamos, Daniel Noboa, perdón. Efectivamente, Daniel Noboa se ha mantenido estable, tuvo un pico tras la entrada de Durán, luego se mantuvo estable en el 32-33%, como en esta encuesta. Luisa González ha ido pasando del 22 hasta el 25%, una subida del 5 puntos. Y esto pese a la entrada de todos los candidatos, porque en la última medición, si no me equivoco, teníamos 8 candidatos, ahora son 17. Es decir, se ha incrementado 9 candidatos, el presidente se mantiene, Luisa González se eleva. Claro, aquí tenemos un candidato que ya entra con el 6%, como es Jan Topic, y lo que hemos visto es que entre la encuesta anterior y esta, lo que se ha reducido es el blanco nulo y el no lo sé. Y hablamos de niveles de 10 puntos de reducción de blancos, nulos e indecisos. Esto lo que nos quiere decir es que la entrada de candidatos no está afectando a los candidatos ya existentes, sino que está recolocando, es decir, gente no se sentía de alguna manera representada por los candidatos de ese momento y buscaron esta nueva opción saliendo de la indecisión. Es la primera vez en mucho tiempo, digamos desde la primera elección en 2007, el correísmo parte no primero en una encuesta, pero no primero, sino parte primero en la encuesta de asambleístas. Veamos el cuadro de intención de votos para asambleístas.
está encabezada la intención en este momento por la Revolución Ciudadana, que tiene una intención del 22.6%, ADN 19.9%, Partido Social Cristiano 3.4%, el partido PID, que es la lista 4, si no me equivoco, 3.2%, y de ahí para abajo. Efectivamente, el correísmo tiene un voto duro, aquí podríamos calcular que está en torno al 22% de voto directo, es decir, sobre el censo electoral. ADN ha ido subiendo desde que, creo que la primera vez que lo medía estaba en torno al 7%, cuando su candidato a presidente estaba en torno al 25-30 puntos. Es decir, ha ido ganando identidad a medida, primero, que se ha constituido, que es un partido que tiene 2 meses, si no me equivoco, máximo 3, y ha ido constituyendo. Todavía tiene quizás un rezago, que es el PID, el partido que le auspició la vez anterior, que tendría 3 puntos. Sin embargo, su candidato está, vamos a decir, entre 0 y 1. Por tanto, sí que podríamos decir que todavía hay algo de recuerdo de que Daniel Noboa fue el candidato del PID y tendría este porcentaje. Luego el resto vemos porcentajes que son en muchos casos más altos que sus candidatos. Por ejemplo, Construye, Izquierda Democrática, creo. Todos están por encima del 1 cuando sus candidatos estaban por debajo del 1. Pongamos la valoración del presidente Daniel Noboa, que según lo que se ve en las mediciones, parecería el electrocardiograma de un corazón arrítmico. Está sube, baja, sube, baja, sube, baja. Parecería que se mantiene un poco de la última encuesta hasta acá. Sí, ha tenido muchos picos, como dices, parece un electrocardiograma, al igual que los problemas, ¿no? Pero cuando aquí revisamos, ahora mismo está en torno al 54%, ha llegado a tener un 56%, fue el pico que tuvo después de la entrada de Durán. La entrada de Durán no solo corrigió o de alguna manera paró esa tendencia que había tan negativa desde febrero, cuando se declara la guerra. Desde ese momento el presidente empezó a bajar, pasando desde un 82% hasta un 50%. Creo que en algún momento lo llegamos a tener en 48%, pero a raíz de ese punto fue como un impasse en el cual la gente volvió a ver un presidente que trabaja por materia de seguridad, que es todavía el principal problema, como veremos ahora, y desde ahí se mantiene estable, entre 56 y 54 puntos. Ahora, esta calificación que obtiene el presidente de la República, de aquí a febrero, ¿qué cosa del presidente no debería hacer para por lo menos mantenerse así? Bueno, si vamos al histórico de lo que ha pasado, no debería subir el IVA, por ejemplo. ¿Debería bajarlo? No. Vamos a decir, solo cosas que no debe hacer. Ya no puedo subirlo más, pero lo que voy es, ha hecho medidas muy impopulares, subir el IVA, eliminar el subsidio a la gasolina. Estamos hablando de elementos que no hay ningún presidente en el planeta que elimine subsidio, suba el IVA y suba en aprobación. Es decir, estábamos ante elementos que era imposible que no le afectase negativamente. Y luego los apagones. Los apagones, en el último momento que hubo apagones, que fue justo antes de la consulta popular, hizo que se diera la vuelta a 2 preguntas. Entonces estamos hablando ante un detonante que cuando hemos medido si la gente espera nuevos apagones, vamos a decir 40% sí, 40% no. Es decir, la gente sabe que todavía pueden ocurrir, pero claro, en el momento que ocurren es cuando la gente dice otra vez, ¿no? Claro. Entonces, si vuelve a haber apagones, muy probablemente tendría una afectación drástica, como la tuvo en su momento. Igual también dependería de cuánto se prolonguen y cuánto duren. Estuvimos hablando de los apagones más largos de quizás la última década, donde eran de más de 8 horas. Es decir, esto en el tema de la gestión. En el tema político, creo que el presidente Noboa se verá cuando tenga que encarar o no la presidencia para hacer campaña. Eso podría ser también, no sé si determinante, pero importante, sí. Va a ser un elemento que causa ruido. La vicepresidenta la hemos medido en algún momento, tiene una aprobación baja, en torno al 20%, pero no por ello tiene un cargo que no hace ruido. Si ella viene al país a ejercer el cargo y no la dejan, vamos a decir, son elementos que sí pueden causar controversia. Se puede hablar de muchos factores en torno a la vicepresidencia, de todas las polémicas que ha habido, del hijo, de la pareja, etc. Entonces son muchos elementos que han hecho que su popularidad no suba, pero, como decimos, la gente sabe que en un momento de ausencia del presidente tendría que asumir el vicepresidente. Por tanto, son elementos que sí pueden causar ruido, pero hasta que no veamos cómo se producen y de qué manera también los va procesando la ciudadanía, es difícil prever cómo van a afectar. Y esto repercute directamente también sobre el estado de ánimo de la gente. No sé si tenemos la placa. La percepción que tiene la ciudadanía sobre el ánimo de lo que está ocurriendo ahora, que es, ¿creen que las cosas están bien o mal? Claro, aquí preguntamos, como siempre, cómo ven la situación país, cómo ven la situación de las familias, y después de varias semanas que veíamos cómo iban cayendo ambos indicadores, empezaron a subir. También el nivel de optimismo, la visión de país que había tenido
hace 3 semanas. Esta la medimos cada mes, más o menos. Entonces, en la visión país lo que vimos es que había tenido un retroceso muy grande porque como que la inseguridad había empezado a crecer de nuevo. Sin embargo, luego con la entrada de Durán y algunos otros elementos, la visión país crece en 8 puntos. Pero claro, todo esto se va también con un crecimiento del optimismo también importante. El optimismo sube casi 6 puntos en la población. De nuevo, aquí veníamos de unas caídas continuas y como que se ha recuperado llegando a niveles de en torno a mayo. Ahora, aquí hemos estado analizando a qué se debía este incremento del optimismo y parcialmente lo hemos podido explicar con las vacaciones de la sierra. Hemos visto que este indicador mejora mucho más en la sierra que en la costa, entonces vamos a decir que igual que vimos cómo en Navidad la situación del país y de las familias se elevaba mucho, pues estábamos hablando de picos de más de 15 puntos en un sentido positivo, hemos visto que también las vacaciones, al igual que las vacaciones de Navidad, causan un sentimiento positivo en la sociedad. Y pese a que la percepción de los principales problemas que tiene la gente, y ahí vamos a poner esta gráfica, sigue siendo la inseguridad, el tema que desplazó la falta de empleo, de la situación económica hace mucho tiempo. El 32.3% de la gente tiene como principal problema la inseguridad. La falta de empleo está segunda, la situación económica del país tercera, la corrupción política cuarta. Sí, y de hecho la corrupción política es el que más crece en la última medición, subió 3 puntos, muy probablemente motivados por los elementos que iban saliendo en medios de comunicación vinculados con la crisis que está habiendo en judicatura, en toda el área judicial del país. También en la Fiscalía, que también ha habido algunas cosas del juicio político de nuevo en la Asamblea. Entonces, siempre que se eleva el ruido en torno a los problemas jurídicos, se eleva la percepción de corrupción. No tanto porque pase en el Ejecutivo o en el Legislativo, sino porque ocurre en el área judicial. La gente, cuando hemos hecho análisis cualitativos, lo que te dicen es de qué sirve que la policía haga su trabajo si luego los jueces los sueltan con los típicos habeas corpus, etcétera, ¿no? Entonces sí que la población tiene esa percepción. Están muy bien los operativos que hace el gobierno, pero si luego van a salir a las calles, de nada sirve. Bueno, para terminar, volvamos con la gráfica inicial, que es la intención de voto para la presidencia de la República, que seguramente es lo que más le interesa a nuestra audiencia en este momento. Papeleta con 17 candidatos, está encabezada por el presidente Daniel Noboa con el 32.4%, Luisa González con el 25.4%, Jan Topic 6.3%. ¿Qué aliento puede tener el candidato Jan Topic después de sí, no, sí, no, sí, no, durante algún tiempo? Claro, el sí, no, como bien dices, afecta y la gente que ve esas dudas luego puede tener un costo político. Recordemos, por ejemplo, el caso de Javier Herbas en 2023, que venía de haber sacado el 15%, algo más que Jan Topic en el último proceso, y sin embargo ese sí, pero no, no, pero sí, luego activarse, desactivarse y a última hora lanzarse, vamos a ver, él empezó con en torno al 5 o 6% y acabó en el 0,2. No hablo de que sea el mismo caso, pero sí que si no transmite fortaleza o no transmite un sentimiento más fuerte y vinculado a lo que la sociedad reclama en este momento, podría tener, vamos a decir, un crecimiento mucho más discreto de lo que espera o incluso un estancamiento. Aquí lo que hay que ver es, y lo más importante, estamos muy lejos del proceso electoral. Todavía faltan, si no me equivoco, son 21 a 20 semanas, algo así. Todo puede pasar, hay que ver cuánto se reduce la papeleta. Realmente cuando hacíamos análisis cualitativos en 2021, la gente te decía, pero ¿cómo es posible que haya tantos candidatos? Ni siquiera los conocemos. Entonces sí que la gente tenía como un hartazgo y que lo que piensan es que se lanzan para obtener algún beneficio de parte de lo que le da el Estado. Entonces, claro, como que la gente cuando ve tantos candidatos también tiene un recelo negativo hacia la parte política. Bueno, y no solo se imaginen la papeleta gigante que vamos a tener si es que van los 17, sino cómo se va a resolver el debate. ¿Va a ser una miniserie? ¿Va a ser todos los días? Claro. ¿Va a ser, no sé? En 2021 se arregló haciendo 2 debates, pero claro, uno tenía candidatos más fuertes que el otro, ¿no? Había una distorsión. Exceso de democracia, eso no es democracia. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Encantado, Milton, como siempre. Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza. Son las 7:59, tenemos que terminar. Y amigos, nos vemos mañana. En este espacio, pero ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día. Buen día.